Dios les bendiga a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Una vez más, el Espíritu Santo esté glorificando el nombre del Padre, del Hijo, en medio de su hogar, de sus vidas, dándoles sabiduría, dándoles a entender aquellas cosas ocultas que Él tiene preparadas para los que le aman. Eso dice la palabra, que Él ha escondido cosas que son para aquellos que le aman, que le buscan y le buscan de veras. Yo quiero que en esta oportunidad me acompañe en la lectura del libro de San Juan, en el capítulo 5. Lleva allí algunos textos que vamos a tocar para que Dios vaya entretejiendo en medio de nuestro espíritu su gracia, de manera que podamos hacer la obra que Él nos ha demandado para este tiempo. Y dice en el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subía Jesús a Jerusalén. Cuando leo ese texto, hablo de que hay una exclusividad, hay algo que a otros no les toca o algo que hacía alguien que era discriminativo, era la fiesta de los judíos, no era la fiesta de todos, pero dice la palabra, y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. El ingreso a esa tierra a la que Jesús iba subiendo tenía en una de las puertas de Jerusalén este estanque que tenía 5 pórticos. No quiero hablar acerca de los ministerios, de las puertas del estanque. Estoy hablando de que Jesús venía de manifestar la gloria del Padre en toda la tierra, acababa, según el libro de San Juan, de hacer la obra sobre el hijo de un noble. Él envía la palabra, él en un momento dice, ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe, y de pronto él ahora va a un lugar donde había gente privada, privada de la fiesta, privada de aquello que otros participarían, excluidos por distintas razones. Ahora dice el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quiero que usted entre en esta historia y se sienta parte de esta historia. Gente que llevaba meses, años, esperando que un ángel al cual ellos no veían, pero sí notaban que el agua se agitaba y el primero, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, solamente el primero, es decir, uno de todos los que estaban en medio de esa multitud, quedaba sano por cuanto tocaba el agua apenas el ángel la agitaba. Ahora, esa gente que estaba en ese lugar era gente que por su condición no podían participar de la fiesta de los judíos. Aquello que algunos disfrutarían, gozarían, alabarían, glorificarían el nombre de Dios, ellos no podrían hacerlo porque su condición se los impedía y estaban en medio de un estanque lejos de aquello que otros gozarían. Ahora, dice la palabra en el versículo 5, y quiero que usted me acompañe si puede hacerlo. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo
que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Yo quisiera que usted en este momento pudiera ponerse en lugar. De hecho, vengo insistiéndoselo hace un tiempo, desde que empecé a ministrar en esta tarde, la condición de aquellos, sentirse parte de aquellos que están en el estanque. Jesús, en esa oportunidad, pudiendo entrar por la puerta de Salomón, pudiendo entrar por la puerta de grande del rey, escoge entrar por la puerta de las ovejas. Alguien me dijo: solo el que tiene olor a ovejas puede entender a las ovejas. Recuerdo hace algunos años atrás, mientras estaba en una pequeña localidad llamada Ucacha, allá en el interior de la provincia de Córdoba, llevábamos ya varios días viendo milagros de parte de Dios, viendo sanidades de parte de Dios. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por aquella pequeña localidad, una joven que iba con su hijo me preguntó: ¿usted es el hombre que está ministrando en la iglesia aquí en Ucacha? ¿Es usted el que está predicando? ¿Es usted el que hace milagros? Y yo simplemente le dije: sí. Ella me dijo: por favor, ¿podría usted bendecir a mi hijo? Y yo simplemente recuerdo, toqué la cabeza del niño, le dije: te bendigo, y seguí caminando. Habré hecho 4 o 5 pasos y me vino la curiosidad de saber qué tenía aquel niño. Me volví hacia atrás, la joven ya iba caminando rumbo al destino que ella tenía. La llamé, se detuvo y le pregunté: ¿qué tenía tu hijo? Ella me dijo: mi niño nació sin paladar. Entonces me acerqué al niño y cuando le abrí la boca, Dios ya había hecho el paladar de esa criatura. La mujer se largó a llorar y lógicamente al otro día era notorio en esa localidad de Ucacha que Dios estaba en medio de ese pueblo haciendo milagros. Recuerdo que al día siguiente yo estaría predicando en la iglesia, ministrando como lo hago en este momento, y de pronto ese día lluvioso entró un hombre con una capa, todo lleno de barro, con botas, preguntando a dónde estaba el curandero. La gente se dio vuelta asombrada y yo, desde mi lugar de prédica, levanté mi mano y le dije: yo soy. El hombre se acercó a mí, me inquirió algunas palabras, me tendió su mano y me dice: todos los días en mi rancho aparece un lechón muerto, un chancho se muere, todos los días muere hacienda en mi campo. El hombre me dice: le hago un trato. Si mañana, cuando yo voy a mi hacienda, ningún animal ha muerto, yo le regalo una chancha de 90 kilos. El hombre tendió su mano, me dio la mano, simplemente giró sobre su cuerpo, se fue a la puerta y se retiró. Todos allí quedaron asombrados. Todos se preguntaban por qué yo no le había dicho a él que era un predicador. Al otro día, como a las 11 de la mañana, nos habíamos juntado con los hermanos a conversar allí en la iglesia, y el hombre venía con una chancha a entregarla porque ninguna de ellas había muerto. Dios había glorificado su nombre aún en medio de este hombre que no entendía lo que estaba pasando.
La historia que nosotros estamos leyendo es similar. Gente que sufre, gente que padece, gente que tiene necesidad y no entiende. Lo que sí está buscando es una salida a su problema. Dice la palabra de Dios que mientras todos estaban allí esperando que el agua se agite, viene alguien. Él no lo conoce, no sabe quién es. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Y mire la respuesta del hombre. El hombre dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando uno ve esta respuesta, puedo entender lo ágil que es el mundo. Puedo entender lo complicado que somos los hombres. Puedo entender allí multitudes, todos con la misma ansiedad, con el mismo deseo, sin importarle el que está al lado. Yo quiero ser sano. Recuerdo que estando en una congregación en la ciudad de Rosario, de pronto estaba Dios haciendo sanidades en las muelas y en los dientes, y de pronto una de las jóvenes que estaba detrás de aquel a quien yo le iba contando las muelas, le tocó el hombro y dijo, una es mía. Inmediatamente, mientras yo contaba cuántas muelas y dientes iba sanando el Señor en la boca de este joven, uno desapareció. La joven que estaba atrás, en un acto de fe, le arrebató una muela al que estaba adelante. Le pedí que pasara ella y abriera su boca, y para sorpresa de los que pudimos ver, ella había recibido sanidad en una muela. Así es el reino de los cielos. Los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Este joven dice, hay otros que son más rápidos, más ágiles, tienen mayor capacidad de observación que la que yo tengo. Y cuando yo voy, siempre hay alguien que me gana. Siempre hay alguien que desciende primero y se va completamente sano. Él llevaba 38 años postrado. Dice la palabra en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si yo te pudiera hacer entender en esta oportunidad que Dios quiere cambiar todos tus preceptos, conceptos que tú tienes acerca de Él, ¿qué me dirías? Si yo dijera que tengo una palabra nueva para darte que borra todo lo que tú has creído durante toda tu vida, ¿tú qué me dirías? Seguramente muchos me señalarían y me llamarían hereje. Seguramente muchos me señalarían y allí me dirían anatema. Mas la palabra dice, nada nuevo hay bajo el sol, excepto el evangelio del reino de los cielos. Yo no sé usted, pero yo estoy preparado y estoy preparándome para esa palabra que Dios tiene que oído no oyó todavía. Yo estoy preparando mi corazón, mis huesos, mis tuétanos, mis ojos para ver lo que ojo no ha visto todavía. Y estoy preparándome para confesar lo que en mi boca todavía no ha entendido ni ha podido confesar, porque esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, no ha subido a corazón de hombre, ni boca la ha confesado todavía.
Dios tiene cosas mucho más grandes porque Jesús dijo, yo voy al Padre y el que cree en mí, mayores obras que yo hará. Y esas son las que yo quiero ver en medio de este tiempo. La realidad era que en esa oportunidad, en ese tiempo, el ángel descendía, movía las aguas, el primero que entraba en ellas salía completamente sano. Mas ahora la palabra es levántate. ¿Cómo voy a levantarme? No hay ángel, no hay movimiento de agua, no puedo levantarme. Todos los días de mi vida intento levantarme. Intentaste levantarte conforme a tu fuerza, conforme a tu entendimiento, mas no al poder de Dios. Y ahí estaba Jesús dando una palabra que confronta la mente, el alma, el espíritu, que es como espada de doble filo que llega hasta los tuétanos. Te levantas o te quedas paralítico. Te levantas, crees a lo que yo digo o te mueres en la condición en la que estás. Y de pronto dice la palabra de Dios y al instante aquel hombre fue sanado. Y al instante, ¿qué fue lo que él sintió en sus huesos? ¿Qué fue lo que sintió en sus piernas? ¿Qué fue lo que sintió en su espíritu? Que de pronto el que llevaba 38 años tirado ahora se pone de pie. Cuando hay una palabra que te lo cambia todo. Aquel hombre que entró a la iglesia esa noche en búsqueda de un curandero, salió con una palabra de Dios, que al otro día lo que era muerte en medio de su campo se transformó en vida. Él creyó que era un curandero. Los discípulos de Jesús en la barca lo confunden con un fantasma. Y de cierto os digo que vienen días en que muchos confundirán la gloria de Dios con cosas de demonios. Porque no entenderán que Dios está poniendo vino nuevo en odres nuevos. Y dice la Biblia, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¡Wow! Tremendo. Rompió la religión, rompió la tradición, rompió los conceptos. No es lícito sanar el día de reposo. No es lícito, no es lícito, no es lícito. ¿Cuántos impedimentos, marcas y azotes llevamos porque no conocemos el amor de Dios? ¿Cuántos errores como padres, como hijos, como siervos hemos cometido por querer ser vara de Dios? Y dice la palabra en el versículo 10. Entonces los judíos, los dueños de la fiesta, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu cama. ¿A dónde vas con tu cama? Y mire al hombre de la chancha. El versículo 11 dice, él les respondió, el que me sanó, el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Wow. Él no tenía idea. Él no tenía idea. Aquel hombre que llevó la necesidad. Mi campo está lleno de muerte. Todos los días un animal amanece muerto.
La muerte está en mi campo. Fue en búsqueda de un manochanta, fue en búsqueda de un currandero, fue en búsqueda de alguien que le diera una solución. Él quería solución. Lo que no sabía es que ese día se llevaría a Cristo. Muchas veces el error que como creyentes cometemos es que ponemos primero el título antes que la obra. Y muchas veces la gente necesita la obra para creer. Bienaventurados los que creen sin ver, pero hay otros que necesitan ver para creer. Cuando tú pones a Jesucristo, la gente entiende rectitud, entiende reglas, la gente entiende secta. Pero cuando tú le das la respuesta, luego puedes hablarle de Cristo. Hay algo que he aprendido hace muchos años. Es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Produce aquello para lo cual fue enviada. Tú da la palabra. Cristo viene después. Cristo viene después. Aquella mañana cuando Él vino a entregarme la chancha, recuerdo que había unos hermanos allí, agarraron, se llevaron la chancha y yo me quedé conversando con Él. Y allí pude hablarle de Cristo, del plan de salvación de Dios y lo que Dios tiene para él y para su casa. Y el hombre recibió a Jesucristo después de dejar la chancha. El hombre recibió a Jesucristo después de ver que sus chanchos no se morían. Dice la palabra que el hombre no sabía quién lo había sanado. Jesús simplemente se fue. El versículo 14 para mí sería al otro día. Después le halló Jesús. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Allí había llegado el momento de hablarle. El hombre había disfrutado, preparado su casa. El hombre ahora estaba en el templo, el que por muchos años estuvo tirado, postrado a orillas de un estanque, esperando que un ángel moviera el agua. Ahora el Espíritu de Dios lo lleva al templo. Y allí en el templo es donde él encuentra a Jesucristo. Y allí en el templo es donde Jesús le pone las reglas. Y allí en el templo es donde Jesús le enseña cómo tiene que ser su vida para que no vuelvan a venir esas cosas o algo peor a lo que él ya había padecido. El versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Y dio aviso a los judíos. Aquellos que le habían criticado, que lo habían condenado por llevar la cama, ahora él los busca. Y él les dice, miren, ese Jesús Nazareno, ese fue el que me sanó. Ese fue el que me dijo, lleve la cama. Y por ese hoy estoy aquí en el templo. Y dice la palabra, y por aquella causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Quiero detenerme por un momento en este versículo. Por estas cosas
los judíos procuraban matar a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y yo me preguntaba mientras leía estos textos, ¿cuánta maldad puede haber en el corazón religioso del hombre que no le importa que un hombre sea sanado después de 38 años de estar tirado, simplemente porque era día de reposo? ¿Cuánta hipocresía se encierra en las religiones cuando no entendemos el corazón de Padre y del Padre? Si nosotros no podemos comprender que Dios nos mira con amor, jamás entenderemos la compasión y la obra de Dios. Versículo 17. Y Jesús respondiendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿cuál es el sentido del día de reposo? Es que tendríamos que trabajar todos los días. Y Jesús manifiesta que el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo veo este libro que siempre me gusta compartirlo con usted. 1189 capítulos, 31.100 versículos, si es la versión Reina Valera. Y cerramos Génesis, Apocalipsis. Y la verdad es que han pasado 2000 años de estos textos que hoy leemos. Quizás alguno entiende para entretenimiento, otros para conocimiento, otros para revelación. Y la pregunta que viene inmediatamente a mi espíritu: ¿el Padre en estos 2000 años durmió, descansó o sigue trabajando? Porque si sigue trabajando, hay cosas que no están escritas aquí. Hay cosas que no están manifiestas aquí. Porque si sigue trabajando, quiere decir que esas cosas que ojo no vio se están manifestando en el reino de los cielos y yo tengo que traerlas a la tierra. Los entendidos se entiendan. Esas cosas que oído no oyó ya se han sido dichas en el cielo, pero nadie las ha dicho aquí en la tierra. Y esas cosas que no ha subido a corazón de hombre, sí subieron al corazón de Dios. Pero no hay quien las traiga aquí en la tierra. Lo que estoy diciendo es que todo este capítulo del libro de San Juan, capítulo 5, si usted quiere, léalo hasta el capítulo 6, es mucho más profundo. Después, cuando habla acerca de la autoridad del Hijo, de lo que el Padre es y de cómo Él resucita muertos. Porque esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. ¿Cómo que el Padre trabaja en el día de reposo? El reposo es para ustedes. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus hijos, tus discípulos, comen espigas el día de reposo? Y él responde, ya llegará el día en que el esposo no esté y ellos tendrán que ayunar. Pero mientras el esposo está en casa, no es necesario que ayunen. Ahora, mi pregunta es,
el esposo suyo, el cordero, ¿dónde está? Dice el versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Alguien me dijo un día, si eres amigo de Dios, los santos son inquilinos. Y no se refería a las imágenes, se refería a todos los que llevan la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña, sé santo porque yo soy santo. Y los santos somos usted y yo. Y todo aquel que cree en Él es llamado a santidad. Claro, Él es 3 veces santo. Ahora, en el lugar en el que tú te encuentras, ¿eres el paralítico esperando hoy será el día que Dios hará? ¿Eres de aquellos que dicen, bueno, quizás mañana Dios me visite? ¿Eres de los que va a la iglesia preguntándose, será hoy que Dios me tocará o qué siervo traerá Dios para bendecirme hoy? ¿O eres capaz de oír la voz de Dios y bajo un arrebato de obediencia ponerte de pie? La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo, no deja límites, todo le es posible. Aquel hombre creyó a la palabra, aunque los ojos decían que el agua estaba tranquila, que no había ángeles. Lo que luego él entendería que en ese momento, en ese lugar, como en este momento, he aquí alguien mayor que un ángel, alguien mayor que un predicador, Dios mismo dándote la orden, sé sano, sé limpio, levántate, enjuga tus ojos, ponte de pie y anda. Carga tu lecho, vete a tu casa. Que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Será hasta un próximo encuentro en el ministerio Tiempo de Dios.